Bienvenido. Bienvenido un día más a este encuentro espiritual. Lo hacemos sobre todo para gloria y honra de nuestro Dios. Estamos ya desde hace algunos capítulos estudiando el libro de Santiago, el apóstol que vivió la experiencia junto a Jesús cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio en la tierra. Y hoy tenemos un tema que a mí personalmente me persuade de manera muy especial. He dedicado tiempo a poder pensar y meditar en el mensaje que tenemos en el día de hoy. Y esa es la invitación que yo te hago, que podamos compartir unos minutos para analizar quiénes somos y qué papel juegan las tentaciones en la vida de cada uno de nosotros. Te invito, te invito a que cojas tu Biblia, a que la disfrutes y a que podamos pasar estos minutos en sintonía con los encuentros espirituales diarios, a los cuales estamos llamados como iglesia a poder compartir estos momentos y experiencia de fe los unos con los otros. El tema que vamos a ver está en Santiago capítulo 1, los versículos del 12 hasta el 15. Las pruebas y las tentaciones. Las tentaciones han sido uno de los grandes problemas del cristiano a lo largo de la historia. En la Edad Media hacía creyentes verdaderamente frustrados frente a las tentaciones. Hasta el punto que hubo un teólogo medieval que, viendo que su vida recorría cada día entre tentaciones, entre caídas, decidió construirse una elevación de 30 metros y subirse encima de esos 30 metros, pensando que allá arriba no tendría las tentaciones que tenía cuando estaba sobre la arena en las calles. Y comprobó sorprendido que las tentaciones eran las mismas a 30 metros de la tierra que estando sobre el terreno. Por eso os decía que a mí el tema me ha persuadido durante mucho tiempo con la intención de llegar a comprender cuál es el origen de las tentaciones en la vida del ser humano. Y te invito a que hagamos la lectura juntos. El texto comienza diciendo: bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Cuándo se emplea este término en la Biblia? El término se emplea cuando el creyente consigue armonizar, consigue entender lo que le está pasando y consigue llevarlo a un lugar que no le desequilibre. Es decir, es la expresión de la fidelidad del que toma conciencia de la armonía esencial que hay entre él y el lugar donde vive. Por lo tanto, dice el texto, dichoso, es decir, feliz el que sabe evaluar, el que sabe armonizar la dificultad con su vida sin que lo desequilibre. Pues entonces, dichoso el hombre que resiste la prueba. La prueba no es pecado. La tentación nunca es pecado. Y sigue diciendo, porque al salir airoso, recibirá en premio la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Comenzamos con una promesa de parte de Dios. Aquella persona que sabe manejar las circunstancias, que sabe armonizar las dificultades del camino con una vida armoniosa junto a Dios, ese es el que es dichoso, bienaventurado o feliz. Porque al salir de la prueba, la recompensa está clara en el texto. La recompensa es vivir junto a Dios.
porque es el resultado de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. ¿Sabéis? A mí esta frase me resultó complicada de entender en algún momento en mi vida. Estamos acostumbrados a decir, bueno, si Dios lo envía. Estamos acostumbrados a decir, bueno, será la voluntad de Dios. Y me gustaría en este día, al finalizar la jornada como hacemos en este programa, cada día de la semana, me gustaría compartir contigo una ilusión, un proyecto. Cuando seas tentado, y la tentación es ese proceso de evaluación frente a algo que me enfrenta a Dios. Es hacer algo que va en contra de mi relación con Dios o mi relación con los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a la mente nos viene algo que va en contra de esa relación personal con Dios, no digas que Dios te está poniendo a prueba. Lo malo a Dios no lo tienta y Él no tienta a nadie. ¿Sabéis? El versículo 13 es el centro de esta pequeña sección del libro de Santiago en el capítulo 1. Permíteme volver a repasarlo. Cuando uno se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Lo malo a Dios no le tienta nunca. Es decir, Dios no necesita probarme a mí en lo malo, porque es algo que no va con su naturaleza, no es consustancial con Dios, porque Él no tienta a nadie. ¿Y cuál es? Que sería el tercer punto. Primero el versículo 12, después el versículo 13 y ahora el versículo 14 y 15, donde nos va a decir cuál es el origen de la tentación y cómo funciona en nuestra existencia. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y lo seduce. Así que la tentación es algo que se produce en mi mente, se produce en mí. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y lo seduce. Aquel hombre que se subió al pedestal de 30 metros comprobó en la altura que seguía teniendo los mismos planteamientos de vida. Si Dios no me tienta, sino que la tentación es producto de vivir en una vida caída como es la que yo tengo, el texto sigue diciendo, el deseo que concibe y da luz, pecado. Y el pecado cuando madura, engendra la muerte. Fijaos, aquí tenemos el itinerario. Como os decía hace unos instantes, para mí ha sido algo muy importante en mi vida. Saber que yo me basto yo solo para meterme en problemas. Me gustaría, si me permitís, volver a hacer un pequeño repaso, porque me parece realmente importante que lo tengamos en cuenta. Dichoso, es decir, adaptado socialmente, el que entiende que cuando se resiste la prueba y salimos airado de ella, el premio es la vida que Dios ha prometido. Pero cuando seamos tentados, no involucremos a Dios en la tentación, ya que Dios no tiene ninguna necesidad de tentar a nadie,
porque Él no lo hace, no está dentro de su esencia. Entonces, si somos tentados, ¿cuál es el origen? Somos tentados por nuestro propio deseo. Y si cuando somos tentados por nosotros mismos, seguimos hacia adelante, ese deseo que no es pecado se convierte en pecado y la consecuencia será siempre la muerte. Me gustaría que en este día fuésemos capaces a repasar algo que acompaña al ser humano desde que entró el pecado en el mundo. ¿O no fue la entrada del pecado el resultado de una tentación a la primera pareja creada por Dios? Pero tenemos que estar fuertes, tenemos que tener una experiencia junto a Dios, que sabiendo el origen de nuestras tentaciones, pongamos nuestra vida en manos de Dios, para que una vez que nuestra mente, nuestro ser, genera la tentación, podamos tener la capacidad de dejarlo ahí, de aparcarlo, de no continuar hacia adelante. Porque si pasamos de la tentación a la acción, eso es el pecado. Y sin Dios, el resultado es la muerte. Ojalá, ojalá que esta reflexión de este día pueda ser importante en tu vida, como lo es para la mía, sabiendo que tengo que aferrarme a Dios cada día para que una vez que yo genero la tentación, que yo la genero en mi vida, pueda salir airoso de ella, para gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a orar. Vamos a orar para estar en comunión permanente con Dios. Y eso es lo que yo quiero invitarte en este día. No tengas miedo a la tentación. La tentación no es pecado, la tentación no es mala. La tentación forma parte de ti y de mí. Pero la victoria sobre ella, para que no se convierta en pecado, es la obra de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos ayude a tomar decisiones sabias en la vida. Y recuerda, el que sabe de dónde viene la tentación y la sitúa en su contexto real, es bienaventurado, es dichoso, porque está preparado para vencer su propia tentación. Vamos a orar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Te damos las gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tenemos de poder estar contigo. Gracias, Señor, por todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos guías. Y gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, de manera especial por ayudarnos a caminar cada día con la dignidad que tenemos de ser hijos tuyos. Que estos momentos, Señor, de reflexión puedan ayudarnos cada día a seguir caminando contigo y que pase lo que pase, nunca nos separemos de ti, porque en ella tenemos la vida eterna. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor te bendiga y recuerda, mañana, a esta misma hora, en el mismo canal, tenemos otra pequeña sección de Santiago para seguir conociéndonos a nosotros mismos. Señor te bendiga. Nos vemos.